Bueno, hola a todos y a todas. Eh, Acá estoy de nuevo de este lado para continuar lo que habíamos dejado en el video anterior. Eh, Habíamos estado charlando de reformas borbónicas y habíamos estado hablando, eh, habíamos estado contextualizando sobre reforma borbónica todavía en la unidad 1. Decíamos que era el 1.3a, reformas borbónicas de nuestro programa con el que estamos trabajando y de nuestra bibliografía. Y veíamos un poco, como decía recién, de qué se trataban las reformas borbónicas, quién eran los borbones y la implementación de las reformas borbónicas en territorio, en América, en el continente americano, más puntualmente en las colonias dependientes de la corona española. Veíamos un poco, y retomo desde acá para enganchar con el tema que nos toca hoy. Veíamos un poco que el siglo XVIII era el denominado el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo donde veíamos también un fuerte enfrentamiento entre las potencias europeas, Inglaterra o Gran Bretaña, luchando por sostener las 13 colonias en Norteamérica, que ya comienzan a luchar ya a mediados del siglo XVIII por la independencia. Y a su vez disputando su hegemonía internacional junto a España y junto a Portugal, Francia, otras potencias europeas. Esto no es casual porque decíamos también que entre mediados y fines del siglo XVIII se va a comenzar a gestar en Inglaterra lo que se conoce como la Revolución Industrial, lo cual va a cambiar la manera de producción y los niveles de producción, y va a cambiar también la innovación tecnológica para la época, y va a aparecer en Francia, va a aparecer, no, se va a producir lo que es la revolución industrial en 1789, ya estamos hablando de fines del siglo XVIII. Estos dos hechos no son ni casuales para Europa y no van a pasar desapercibidos para lo que eran entonces las colonias en América Latina y en América entera. No van a pasar desapercibidos. De hecho, Erich Hobsbawm, cuando habla de estos dos hechos, Revolución Industrial y Revolución Francesa, se va a referir a ellos como la doble revolución burguesa. Y esto va a tener los efectos, como decía antes, en las colonias americanas. Y va a intensificar también la disputa de la hegemonía de los países europeos. El tema que nos toca trabajar hoy, y ya no estamos adentrando con esto a comienzos del siglo XIX, nos va a tocar ver el periodo que se denomina en el programa y en la bibliografía también el legado de la Revolución de Mayo. Y vamos a abarcar el periodo de 1810 a 1852. Es el periodo que abarca la bibliografía. Quizá muchos de ustedes ya han estado leyendo y eso está bueno, es importante, porque quizás cuando comience a desarrollar o a comentar un poco el proceso en este periodo, muchos van a escuchar hechos que le van a resultar conocidos. De hecho, aunque no hayan leído la bibliografía por ahora, van a escuchar muchos hechos y muchos nombres que les van a sonar conocidos, porque es una parte bastante convulsionada y hay hechos muy significativos para la historia latinoamericana y también la historia contemporánea. En principio es un periodo muy largo, porque estamos hablando de 42 años,
eh, periodo bastante extenso, que está fuertemente enfocado en la Argentina, en nuestra bibliografía. Pero yo no quiero comenzar a hablar de este periodo sin antes contextualizar, ¿no? Siempre digo a los estudiantes, a las estudiantes en esta materia, siempre les digo, voy a acomodar un poco el celular, que se me está moviendo. Dame un segundo. Siempre digo, les decía recién, que siempre le digo a los estudiantes y a las estudiantes en esta materia que las fechas no son inocentes. No son inocentes. ¿Y por qué vamos a abarcar, va a tomar desde 1810? Porque es donde se genera en Argentina lo que es la Revolución de Mayo, ¿no? Un hecho sumamente significativo para la historia argentina. Y va a llegar a 1852 con la caída de Rosa en la Confederación Argentina. Pero antes, ¿no? La pregunta que yo siempre le hago a los estudiantes cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos en la tutoría y de charlar, que yo siempre le planteo a los estudiantes, es, bueno, ¿por qué se genera la Revolución de Mayo? ¿No? Nosotros sabemos que el 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo. ¿Qué significa la Revolución de Mayo? ¿Por qué se produce la Revolución de Mayo? ¿La Revolución de Mayo significa la independencia argentina? O sea, podemos decir que a partir de 1810 ya se genera, se conforma el Estado argentino, que es el concepto que nos interesa a nosotros. Recuerden que yo le planteé en videos anteriores y en algunas charlas que hemos tenido por distintos medios, les planteo. En esta materia nosotros seguimos dos conceptos. Uno es el de sociedad y el otro es el de Estado. Y lo vemos a lo largo de un proceso, de un periodo de tiempo y de determinados procesos históricos. Entonces, la pregunta es, en 1810 se genera la Revolución de Mayo, se lleva a cabo la Revolución de Mayo y se crea el Estado argentino automáticamente al día siguiente de la Revolución de Mayo o a los meses. Entonces la pregunta que siempre les hago posteriormente a esta es ¿cuándo se crea entonces el Estado argentino? ¿No? ¿Cuándo se genera la independencia argentina? Recién hablamos de independencia argentina en 1816, 6 años después de la Revolución de Mayo. Y la pregunta obligada es, dada la independencia argentina, ¿se genera el Estado allí argentino? Va a ser un proceso que va a demorar un poco más de tiempo y ahora lo vamos a ver. Pensando en cómo por qué se da la Revolución de Mayo, que nosotros miramos la Revolución de Mayo, pero en realidad la Revolución de Mayo es consecuencia de un proceso independentista de las colonias latinoamericanas. La Revolución de Mayo no es más que una expresión de el clima político que había en América Latina. De hecho, entre 1810 y 1825 se van a generar las independencias de los países latinoamericanos. Entonces, para buscar las causas, los por qué, de por qué se genera el periodo de revueltas y el periodo de revoluciones y declaraciones de independencia de los países latinoamericanos, hay que mirar también un poco a Europa. ¿A Europa por qué? Porque las colonias estaban bajo el dominio de las potencias europeas. Y entonces hay que mencionar en este caso a Napoleón Bonaparte, que tuvo un rol central en este periodo. De hecho, ahora lo vamos a ver, yo y hago esta aclaración antes de empezar a desarrollarlo.
No voy a intentar, hay mucho dato, mucho hecho histórico importante, hay mucha información y en mi caso no voy a buscar saturarlos de datos, voy a mencionar alguna fecha, voy a mencionar algunos nombres, pero a efectos de intentar ubicarlos en tiempo y en espacio. Por ahí si hay algún hecho en particular que por ahí a ustedes les interese, pueden ampliar información, investigar un poco más en la bibliografía o otras fuentes complementarias, no hay inconveniente por eso. Yo de todas formas voy a subir algunos videos más complementarios que lo que van a buscar es apoyar el contenido bibliográfico para que puedan tener también otra visión de los temas que estamos tratando, porque ya le digo, son periodos de tiempos muy largos, hay muchos hechos y por ahí eh, es fácil, digamos, eh, perderse, ¿no? O abrir pestañas y terminar un poco perdido en el universo de temas. Por eso yo digo, voy a mencionar una fecha, algunos lugares y demás, pero el objetivo más que nada es contextualizar lo que ustedes se van a encontrar en la lectura de la bibliografía obligatoria. Entonces decía que hay que mirar a Europa y hay que mirar la figura de Napoleón Bonaparte, que una vez producida la Revolución Francesa, como decíamos antes, en 1789, Napoleón Bonaparte va a convertirse en el primer cónsul de Francia en 1799. Va a ser el primer cónsul de Francia en 1799 a través del golpe de Estado que se conoció como el 18 Brumario. Años más tarde, en 1804, se va a convertir en el emperador de Francia. Y esto no va a ser un dato menor porque Napoleón, como muchos sabrán, va a intentar crear un imperio y va a desatar lo que se conoce como las guerras napoleónicas, donde va a invadir varios países europeos y va a hacer intentos de invasiones. De hecho, en 1805 se va a enfrentar junto a España a Gran Bretaña en la guerra de Trafalgar. Gran Bretaña también tenía apoyos de Prusia, de Austria y de otros países. Va a ser una guerra que va a estar caracterizada por ser una guerra naval donde van a vencer Gran Bretaña y los aliados van a vencer a las flotas navales de Napoleón y de España. De hecho, Trafalgar es una guerra bisagra para Gran Bretaña, para Inglaterra, porque se la conoce como una guerra que es un símbolo de el posicionamiento de Inglaterra como una potencia marítima de ultramar y la va a convertir, muchos dicen que a partir de Trafalgar Inglaterra se va a convertir en la primera potencia mundial, que va a ser hasta la Primera Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde va a cambiar la configuración y los liderazgos internacionales. De hecho, en Inglaterra hay una plaza en Londres donde donde se denomina Trafalgar, hay un monumento que representa la batalla de Trafalgar. Esto va a significar un golpe también para Napoleón, que intentaba invadir Inglaterra y dominar desde allí a una de las principales potencias, las principales competencias, ¿no? España venía enfrentándose a Inglaterra duramente. ¿Se acuerdan que hablábamos que uno de los objetivos de la corona española cuando implementan las reformas borbónicas es
la defensa territorial, la creación de las capitanías, de las intendencias, y el desarrollo de tropas ante posibles invasiones inglesas, y para tratar de controlar el contrabando. Una vez sucedido lo de Trafalgar, Napoleón no se va a quedar ahí y en 1807 va a invadir Portugal. Para esto va a firmar un tratado con España, que había sido aliado en Trafalgar, como les contaba antes, un tratado en el cual le impide a Napoleón y a las tropas francesas cruzar por territorio español para lograr la invasión a Portugal. Logra la invasión a Portugal, va a hacer que la corona de Portugal se traslade hasta Brasil, hasta lo que es el Imperio de Brasil, con apoyo británico, con apoyo de las flotas inglesas. Van a huir de Portugal ante la invasión y se van a instalar en lo que es hoy Brasil, que era colonia de Portugal. Y hay un año más tarde, en 1808, va a invadir España, aprovechando la situación de la habilitación de España, del rey de España, para cruzar por su territorio. Va a aumentar el número de tropas y va a invadir España, haciendo renunciar al rey Fernando VII, que era el rey de España en su momento, llevándolo a Francia. Algunos textos dicen que el rey Fernando VII se exilió junto a su familia, pero hay otros libros que hablan de que cayó preso, estuvo detenido en Francia, y Napoleón va a designar a José Bonaparte, que es su hermano, como rey de España, quien va a ser conocido cuando asume la corona española, va a ser reconocido con el nombre de José I. Esto que les comento obviamente no va a pasar desapercibido en las colonias latinoamericanas, ¿no? Ustedes imagínense que estas noticias, si bien en este entonces no había la inmediatez de la comunicación como la tenemos hoy, no había redes sociales, no había correo, no había diarios digitales, pero llegaban las noticias desde España de la deposición del rey Fernando VII, de que estaba preso en Francia, de que había asumido una nueva autoridad que era francesa. Y de hecho en España se van a desatar los que se conoce la guerra de la independencia española. Se va a desatar un movimiento de resistencia por parte de la comunidad española, de la sociedad española, en distintas ciudades, para resistir a la invasión francesa. Y esto obviamente va a generar un desequilibrio en la corona española. Primero, haber participado de la batalla de Trafalgar, lo cual le significó perder flota marítima, y la caída del rey Fernando VII, que va a significar lo que les decía antes, la guerra por la independencia española. En este contexto, ustedes fíjense que estamos hablando de 1805, 1807, 1808, y nosotros estamos hablando de que estamos ingresando en 1810 al periodo de 1810 que vamos a estudiar, donde se van a producir las revoluciones, la revolución de Mayo y demás revoluciones en el continente americano. Sobre Napoleón, quería contarles también que recién en 1813 se va a firmar el Tratado de Valengay, si mal no lo pronuncio,
si está bien dicho, el Tratado de Valenca de 1813, donde Napoleón, al tener varios frentes de batalla abiertos y ante la resistencia española, que, que había logrado contenerla para 1809-1810, pero le significaba el despliegue de tropas, le significaba el mantenimiento de las tropas y el sostener otros frentes de guerra. En 1813 va a devolver la corona española al rey Fernando VII, el mismo rey que había sido depuesto en 1808, le va a devolver la corona española. Para esto, para esta época, ya el proceso de independencia de las colonias americanas ya era un periodo no consumado, pero ya era un periodo muy difícil de frenar para, para la corona española y para las otras potencias europeas. Napoleón, para cerrar un poco con Napoleón, va a ser derrotado finalmente en la batalla de Waterloo, no sé exactamente cómo se pronuncia, en 1815, lo que va a significar entrar a Europa en un nuevo periodo que se conoce como el periodo de las reformas, la restauración monárquica, las restauraciones monárquicas, donde se van a reunir las principales potencias europeas para reorganizar a Europa, para pensar, iniciar un proceso de reorganización económico, político, territorial, porque Napoleón había anexado ciudades a Francia o a otros países, ciudades conquistadas. Entonces, en Viena va a iniciar un proceso de restauración monárquica donde se van a plantear todos estos temas. Esto se va a realizar recién a partir de 1815, ya finalmente derrotado Napoleón. Y donde la corona española va a hacer algún intento por retomar el poder y el dominio sobre las colonias americanas, pero ya a esta altura va a ser realmente tarde. Bien, ante este contexto, y no quiero olvidarme también de las invasiones inglesas de 1806-1807 conocidas. Seguramente muchos las han estudiado en el secundario, las han escuchado en la escuela primaria también cuando se habla de Revolución de Mayo, el periodo de Revolución de Mayo. Aparecen las invasiones inglesas de 1806-1807. Que las menciono porque me parece que son otra expresión más, ¿no? De la disputa entre Inglaterra y España, entre Portugal y España, por el dominio de las colonias americanas, en este caso puntualmente el Virreinato del Río de la Plata. Bien, en este contexto vamos a comenzar hablando de el legado de la Revolución de Mayo, donde nosotros lo vamos a trabajar con el texto escrito por el profesor Fernando García Molina, que es el profesor que escribe el módulo con el cual estamos estudiando. Y va a decir que en la Revolución de 1810 va a comenzar diciendo: reemplaza el régimen colonial, va a transformar la realidad heredada en pocos años. Va a decir que también estos cambios fueron evaluados negativamente por quienes esperaban ser los principales beneficiarios de la Revolución de Mayo. Y acá otra aclaración más. Cuando estamos en esta etapa, digo, en este caso el autor que escribe
no es muy romántico con esta etapa, ¿no? Porque uno generalmente cuando piensa en la Revolución de Mayo, piensa en la independencia de 1816, se viene a la cabeza San Martín, Belgrano, que lucha por la independencia de los otros países latinoamericanos y la libertad de los españoles, y ahora podemos decidir. Uno tiene generalmente una cuestión muy romántica, ¿no? Con la Revolución de Mayo y con la independencia y demás, lo cual está buenísimo. No digo que no, pero el autor no es nada romántico en este sentido. Dice, y ustedes lo van a ver a lo largo de la lectura, dice, acá habían sectores que impulsaban la Revolución de Mayo y que tenían intenciones de ser beneficiarios. Iba a decir, y no lo fueron, no van a ser beneficiarios. Y dice que se genera pobreza y se genera sacrificio. Estamos hablando posterior a 1810, en lugar de prosperidad. Lo dice en estos términos García Molina. Y hago otra aclaración más que me había olvidado de decir, por ahí para que se ordenen en el proceso, en el periodo, cuando vayan a leer, cuando vayan a estudiar. El periodo este de 1810 a 1852, Molina lo trabaja, que no lo dice explícitamente, él no lo blanquea por ahí como se lo voy a plantear yo, pero está como está implícito. Él trabaja primero de 1810 a 1820, trabaja este periodo, después, repito nuevamente, implícitamente trabaja de 1820 a 1830, va a trabajar fines de la década del 20, pero más o menos 1830, 1840, y va a terminar 1837, 1840 a 1852. Lo va desarrollando el contenido de la bibliografía, lo va abordando en décadas, no exactamente en décadas, no hace exhaustivamente, ahora voy a trabajar esta década, ahora voy a trabajar 1820, 1830, no lo hace de esta forma tan categórico y una clasificación tan evidente, pero por los periodos de tiempo que va abordando, sí, va teniendo esta lógica. Digo porque esto quizás puede ayudarlos o ayudarlas a ordenarse a la hora de leer y de estudiar. Y en esta primera etapa va a tratarla en dos ejes, que nosotros cuando vimos reformas borbónicas lo hicimos. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando pensemos en las reformas borbónicas, pensemos qué reformas borbónicas se tomaron en lo económico y qué reformas borbónicas como una estrategia como para organizar y entender y abordarlas y entenderlas. Bueno, en este caso sí lo hace explícito y lo hace evidente. García Molina va a decir legado de la Revolución de Mayo, y va a hablar de la revolución y la economía, y después va a hablar de la revolución y la sociedad. En la revolución y la economía va a decir esto que le decía recién, lo primero que va a decir. Se cambia de régimen, se transforma la realidad heredada y hay pobreza y sacrificio en lugar de la prosperidad que se esperaba. ¿Por qué? Porque estaba la idea de que, ¿se acuerdan que hablábamos que finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la última década entre 1890 y 1800, había habido un periodo de prosperidad y crecimiento que decíamos no se había dado en todo el virreinato, pero sí había habido, dice el autor, un periodo de crecimiento y de prosperidad para una región que
es Buenos Aires, donde estaba el puerto, se había abierto el puerto con las reformas urbánicas justamente, y el litoral, donde habían abiertos nuevos comercios. Entonces, estos sectores que trabajaban en Buenos Aires, que comercializaban, que exportaban, que reciben ingresos por aduana, estaban ilusionados que una vez realizada la revolución y llegada la independencia, iban a tener el control total de la comercialización, las exportaciones, las importaciones, la aduana, e incrementar los niveles de comercialización y obviamente la esperanza del libre mercado, que le da la posibilidad de nuevos o potenciales comerciantes. Bueno, el autor dice no, nada de esto pasó. De hecho, los que esperaban ser beneficiados, los sectores que esperaban ser beneficiados, terminan siendo perjudicados. ¿Por qué dice que se da pobreza y sacrificio? Dice la autora, y se da pobreza y sacrificio en lugar de prosperidad. ¿Por qué? Dice porque el conflicto, el hecho del desarrollo de las guerras por la revolución, va a consumir y a destruir considerables cantidades de riquezas. Que esto pasa, ¿no? Al día de hoy, el llevar adelante guerras, llevar a cabo guerras, demanda desde armas, demanda soldados, la alimentación de los soldados, los abastecimientos, recursos, medios de transporte. Entonces esto también pasó en las guerras por la revolución. Y va a decir también, va a mencionar como una segunda causa, es que lo que le mencionaba recién, el nuevo régimen de la revolución va a dislocar el régimen que había generado el progreso económico de finales del siglo XIX. Estas dos cosas va a mencionar García Molina. Y después se va a preguntar, y ustedes la van a encontrar en el texto, la pregunta dice: ¿a quiénes arruinó? Dice la Revolución de Mayo. Y va a mencionar que principalmente a los españoles, a los peninsulares, que se beneficiaban directamente por la comercialización de las materias primas del Río de la Plata. Dice que los criollos van a tratar de esquivar, caer en eludir la carga financiera impositiva, y dice los ingleses estaban totalmente exentos de esto, porque los ingleses tenían relaciones comerciales con la colonia, pero eran por medio del contrabando. Formalmente, oficialmente, España, mientras tuvo el dominio de las colonias, ejerció el monopolio comercial. Y se acuerdan que hablábamos en las reformas urbánicas de las medidas que imponía, los impuestos, los incentivos a las exportaciones y a las importaciones entre las colonias y la corona. Entonces esto le va a permitir a Inglaterra estar exento de toda carga financiera y comercial al haber mantenido un comercio informal con las colonias. Y va a decir también, el autor va a hablar de las guerras civiles, que es el periodo que se desata después de la Revolución de Mayo, ¿no? Yo les decía antes, cuando empezaba el video, la Revolución de Mayo hablamos de 1810, pero la independencia se da en 1816. O sea, estamos hablando de 6 años de diferencia entre la Revolución y la independencia, ¿no? Uno supone o imagina que en el mejor de los escenarios se da la revolución y tiene que venir de la mano la independencia. De alguna forma, obviamente, la Revolución de Mayo antecede a la independencia, pero 6 años después. La pregunta es qué pasó en el medio. ¿Por qué no se da la independencia en 1816, 1811?
una vez dada la revolución, justamente porque se va a desatar un periodo de guerras civiles, primero por la independencia y después por la reorganización del nuevo Estado argentino, ¿no? Del nuevo país. Y va a dedicar una parte importante a esto García Molina. Va a mencionar también que en 1815 se genera lo que es la pérdida del Alto Perú, donde va a decir que esto va a afectar fuertemente a la economía, porque había una ruta comercial entre el puerto de Buenos Aires y el Alto Perú, el Potosí. Había una ruta comercial urbana que con la pérdida del Alto Perú esto se va a perder. De hecho va a decir que del Alto Perú provenía el 80% de las exportaciones que efectuaba Buenos Aires, y esto va a resentir el mercado interno. Va a decir que va a mencionar también dos cuestiones, aparte de esta, ¿no? del porcentaje de exportaciones que generaba el Alto Perú para la región. Va a decir que a esto se le suma que no aparecen mercados alternativos, y va a mencionar el caso del litoral y la banda oriental, que estaban en fuertes enfrentamientos, donde en la banda oriental se encontraba Artigas, y habían distintos líderes en el litoral que hacían que estén en enfrentamiento por la lucha por la independencia y por la reorganización del país, teniendo en cuenta que tanto Artigas como los líderes del litoral se negaban a la centralización de Buenos Aires, que va a ser un tema que va a estar fuertemente en disputa hasta 1861. Batalla de Pavón va a estar fuertemente en disputa. De hecho, acá va a aparecer el fenómeno de la disputa, que seguramente muchos lo habrán leído o habrán escuchado, de unitarios y federales, ¿no? La discusión de qué modelo de país se conforma una vez declarada la independencia. Iba a decir también que hay un desorden interno crónico, esto de los que hablábamos recién, ¿no? Las guerras civiles y los enfrentamientos regionales se van a generar liderazgos regionales que van a entrar en constante enfrentamiento, al punto que el autor va a hablar de enfrentamientos crónicos. Hace referencia también porque tampoco son todas pálidas, ¿no? Para el autor, dice que hay una recuperación de la actividad ganadera. De hecho, es la única actividad que reconoce el autor, o destaca el autor como una actividad que tiene signos positivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No entra en la crisis que hablábamos antes, como entraron otros sectores y otras regiones. Dice que hay una recuperación de la actividad ganadera en relación a los comerciantes urbanos, y dice que la actividad ganadera es agresiva, y tengamos en cuenta que Gran Bretaña aparece como un principal aliado comercial para la actividad ganadera, teniendo en cuenta que, lo vuelvo a mencionar porque es importante, ya para el siglo XIX la revolución industrial estaba en pleno apogeo, y va a ser fundamental, digamos, la relación con las colonias ahora independientes para la comercialización. Y va a decir que va a mencionar el autor también
que va a favorecer la recuperación de la actividad ganadera, que en 1813 se van a desaparecer las limitaciones legales para el comercio libre. Bien, va a hablar del Estado, no va a perder de vista el Estado García Molina. De hecho, como habrán notado, las medidas que menciona habla de la revolución y de la economía, pero las reformas que menciona y los hechos que menciona a lo largo de este apartado va a hablar de economía política, de lo que se conoce como macroeconomía. No va a dejar de lado al Estado. Digo, para seguir presente cómo era el Estado o en qué condición estaba el Estado, qué características tenía el Estado en esta época. Va a usar una frase, de hecho, y va a decir que el Estado estaba atado de pies y manos. Va a usar esta referencia García Molina. La pregunta es ¿por qué va a decir que está atado de mano a mano? ¿Por qué él entiende que el Estado en esta época estaba atado de mano? Dice que estaba atado de pies y manos por dos razones. Una razón política y la otra razón económica. ¿Cuál era la razón política? De que no podía arriesgar el Estado en esta época, no podía arriesgar la buena voluntad inglesa ante los enfrentamientos que se venían desarrollando contra España. Enemistarse, lo voy a decir de otra forma, enemistarse con Inglaterra podría significarle al virreinato y posteriormente a los países conformados de la revolución, como consecuencia de la revolución, sumar a un nuevo enemigo, no solamente tener de enemigo a España, sino sumar como enemigo a Inglaterra. Entonces dice, políticamente el Estado, digamos, no podía perder esa buena relación a algún término, o esa no rivalidad. Y la razón económica es que dice era imposible encarar reformas financieras y fiscales que le permitiesen prescindir de ingresos aduaneros. La economía se había entablado con un ritmo comercial y financiero de libre mercado, de ingresos, de aduana, donde modificar eso en esta etapa, dice el autor, era muy difícil. Por eso dice, el Estado está atado de pie y mano. Iba a decir que entre 1810 y 1820, en este primer periodo que él trabaja, va a decir, casi como forma de cierre, que las guerras civiles y la guerra por la independencia, o las guerras por la independencia y posteriormente las guerras civiles, van a generar una grave consecuencia sobre las economías. Y va a decir también, y va a volver a mencionar lo que menciona al principio del apartado. Va a decir, los sectores que alentaron de alguna forma los periodos revolucionarios de independencia no se vieron beneficiados. Y ahora, cuando habla de revolución y sociedad, que es el otro análisis que hace a esta década, lo va a explicar un poco más en detalle. De hecho, es un poco esto el gancho, ¿no? Porque en relación a la revolución y a la sociedad, el autor va a decir, la revolución afectó gravemente a los sectores altos de la sociedad virreinal.
Y va a mencionar a los funcionarios, va a mencionar a los magistrados, a las autoridades eclesiásticas. Y va a decir que se realizó una depuración burguesa, por un lado los realistas y por otro lado los grupos cercanos al gobierno virreinal. Y acá me parece que va a hablar de quienes empiezan a ocupar los cargos. Me parece no, él va a hablar de quienes ocupan los cargos o quiénes son los que asumen los cargos. Recordemos que a partir de 1810, la Revolución de Mayo, se realiza la apertura de los criollos a ocupar cargos públicos, algo que no era posible previo a 1810. Por eso una de las características fuertes que tiene 1810 es esto: criollos teniendo la posibilidad de ocupar cargos públicos, políticos, administrativos. Y a mí me suena un poco despectivo, ¿no?, lo que dice García Molina acá, porque dice que a los cargos políticos no van a llegar la gente de carrera, va a decir él, sino que van a llegar las muchedumbres, aventureros, un poco emocionados con esto de la Revolución de Mayo, a experimentar lo que es ocupar los cargos públicos. A mí me suena un poco despectivo esto. Y va a decir que los sectores prerevolucionarios, los que se habían organizado para llevar a cabo la revolución, dicen no van a conservar ni la unidad de grupo de concepción, ni van a conservar las riquezas. Esto igual relacionado a lo que hablábamos previamente, ¿no?, que se van a ver afectados económicamente. Iba a decir también que ante esta situación de que no van a cumplir con sus expectativas económicas o de progreso que tenían previo a la revolución, debido a los constantes enfrentamientos civiles, y en base también a los gastos que estos enfrentamientos civiles y el sostenimiento de las guerras va a generar, dice que después de 10 o 15 años, quienes habían encarado con ciertas expectativas, con muchas expectativas, los sectores, estas muchedumbres que le decía antes, muchos de ellos, dice, van a volver a sus actividades previo a asumir los cargos públicos, políticos. Muchos van a volver a sus actividades y muchos otros van a seguir en funciones, pero dice ya no como un movimiento organizado, un movimiento social, político organizado, sino como esfuerzos individuales, va a mencionar el autor. Y va a volver en este apartado con una referencia similar a la que hace en el apartado anterior cuando hablaba de la economía. Dice que el Estado en esta década post 1810 va a repartir prosperidad y miseria, más miseria que prosperidad. Y va a mencionar acá, va a aparecer, porque tampoco todo es pérdidas para el autor, ni a todos le fue mal, dice que hay un sector que se ve beneficiado, que es el sector militar, las milicias, la burocracia militar. ¿Por qué? Porque al generarse las guerras civiles después de la Revolución de Mayo, la primera clase que va a quedar con el poder suficiente para ocupar cargos administrativos, para ocupar cargos de la burocracia, cargos políticos, van a ser los militares, que van a adquirir gran poder después de 1810, según el autor. Y
Eh, mm, 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 mm. Dice, va a señalar también que el Estado va a delegar poder en autoridades regionales. En autoridades regionales, ¿por qué? Porque al no haber un Estado nacional conformado, vieron que hoy nosotros tenemos un Estado, podemos hacer críticas, podemos no estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero tenemos un gobierno nacional, un Estado nacional, eh, donde tenemos también las provincias conformadas, delimitadas, con autoridades, a las cuales también podemos hacer muchas críticas, ¿no? Tenemos un Estado federal que por ahí en la ciencia política y en la economía muchas veces discutimos qué tan federal es, ¿no? ¿Es realmente federal o no? Pero bueno, es otra discusión. Pero tenemos la provincia, cada provincia tiene un gobernador, tiene autoridades políticas. Bueno, en este entonces no había nada de esto. Y los constantes enfrentamientos en las guerras civiles hacía que sea muy difícil llegar a la conformación del Estado Nacional. De hecho, hubieron varios intentos en este periodo, pero no se llegó a la conformación de un Estado Nacional con la suficiente autoridad política para gobernar sobre el territorio nacional. Entonces, el Estado empieza a delegar autoridad en referentes regionales. Es acá donde va a empezar a aparecer lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es el caudillismo, ¿no? Pero ahora vamos a ir hacia allá. Vamos a ir hacia allá porque, bueno, la pregunta es, en este caso, qué son los caudillos, ¿no? O quiénes eran los caudillos. Y los caudillos, en principio, no eran figuras formales, porque no eran, a ver, el caudillo no iba, yo le decía recién a ustedes, en las provincias, ¿no? En las provincias los gobernadores son electos, se someten a un proceso democrático, reglado por las constituciones provinciales, las cuales a su vez están sujetas a una constitución nacional. Bueno, en esta época no había dicha institucionalidad, los caudillos no eran líderes electos democráticamente, pero sí eran figuras regionales fuertes. Va a decir, acaba de decir algo García Molina, y él va a decir, fueron figuras que se crearon previo a la revolución, eran jefes de grupos regionales, rurales, que estaban capacitados para el combate, pero dice, la gente los seguía, eran referentes no por tener ascendencia sobre la gente, sino porque eran delegados del Estado central, habían sido impuestos como delegados, entonces la gente por esto los seguía, dice, va a decir García Molina. Pero bueno, a ver, convengamos que por más que sean delegados, podían no tener ascendencia sobre la gente, ¿no? El caudillo eran referentes, líderes sociales, políticos, militares, que conocían su región, porque la mayoría de ellos era de la región en la cual estaban y conocían las necesidades de la región. Entonces, a diferencia de las autoridades que por ahí intentaban imponerse como autoridades nacionales, como figuras políticas nacionales, desde Buenos Aires, el caudillo era alguien de la región, era alguien de la zona, que conocía la región, que muchas veces, y lo va a mencionar García Molina en varios casos, tenían apoyo de los estancieros.
tenían apoyo económico, apoyo político de los estancieros, porque cumplían un rol también de defensa del territorio, defensa de los campos. Pero bueno, también tenían ascendencia sobre la gente por ser de la región, conocer la situación de la región y conocer las problemáticas, ¿no? de cada lugar al cual estaban desarrollando. Dice que se van a generar enfrentamientos con la aparición de los caudillos entre las fuerzas regionales y las fuerzas rurales. Iba a decir también que el caudillo cumplió un rol social, el caudillo cumple un rol político, pero dice García Molina que va a ser un rol moderado, no va a ser un rol revolucionario, un rol que va a cambiar la realidad de las regiones, porque como decíamos antes, va a cumplir el rol de la defensa del territorio, va a estar sostenido por el gobierno nacional, va a estar apoyado económicamente por los estancieros. Entonces no va a cumplir un rol en varias oportunidades García Molina va a decir, no cumple un rol democratizador, no genera un proceso de democratización al caudillo, y cumple un rol socialmente moderado, digamos, apunta a una figura que socialmente no genera modificaciones. Va a hablar de que el caudillo, una figura política militar que nace en la sociedad colonial, que lo dijimos antes, va a tener un carácter conservador en lo social y en lo político, y que el caudillo va a surgir de la guerra, porque necesariamente, al ser una figura de defensa del territorio, eran referentes que habían ido a combate y se habían ido a la guerra. Y va a mencionar, lo va a mencionar como al pasar el autor, pero es un dato no menor. Yo después les voy a subir un video para que tengan algún dato más, alguna mirada más al respecto. Va a mencionar la batalla de Cepeda. Va a mencionar la batalla de Cepeda, la de 1820, ¿no? Porque estamos en este periodo. No va a mencionar, hay una batalla, si después buscan, hay una batalla de Cepeda que es de 1859, no. Acá García Molina se refiere a la de 1820. Y va a decir que la batalla de Cepeda neutralizó la preeminencia de los caudillos vencedores. Iba a decir que Buenos Aires asume un papel de guía político una vez terminada la batalla de Cepeda. Recordemos que la batalla de Cepeda se da el 1 de febrero de 1820 y que se enfrentan dos bandos, los dos bandos que quedan establecidos después de 1810, que son los pueblos libres y el virreinato y Provincias Unidas del Río de la Plata. Perdón. De hecho, muchos historiadores dicen que 1820 es el año de la anarquía, van a hablar, porque después de la batalla de Cepeda se va a dar fin al directorio, que era por quien entonces era la figura política del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se va a dejar sin efecto el Congreso. Entonces se va a hablar de 1820, del año de la anarquía. Acá va a generar un hito, ¿no? Claramente, y un punto de inflexión, justamente la batalla de Cepeda, para entrar en un nuevo periodo. La bibliografía, fíjense que lo llaman, y acá es valorativo el título, porque le va a denominar la feliz experiencia
el autor le va a llamar así la feliz experiencia, y va a denominar un nuevo estado para una nueva economía. Fíjense que ya en el título el autor está proponiendo dos cuestiones. Primero, que este periodo es una feliz experiencia, veremos por qué y para quién. Y lo otro que plantea es un nuevo estado, habla de nuevo estado y habla de nueva economía. En este periodo, García Molina va a hablar de la aparición del Partido del Orden. Y esto es muy significativo, ¿no? Porque miren la época complicada en cuanto a enfrentamientos civiles, que el partido que aparece, que se instala como partido preponderante, por no decir hegemónico, el partido preponderante se denomina Partido del Orden. Y esto es muy significativo, ¿no? Es muy representativo de la época de conflicto fuerte y enfrentamiento constante que había sido, ¿no?, la década de 1810-1820. Y va a decir que el Partido del Orden no es lo mismo que el Partido Unitario. El Partido del Orden es distinto al Partido Unitario. Es otro tipo de partido, otro tipo de organización. Lo hace a efectos de no confundir, ¿no?, con Partido del Orden con Partido Unitario. Va a decir que el Partido del Orden estaba compuesto por grupos políticos urbanos. Va a hablar con hombres con fuerza militar de campaña. Y también va a estar compuesto por estancieros de la provincia de Buenos Aires. Dice que la feliz experiencia es un periodo de reformas. Durante el primer periodo de la década, o sea, 1820-1825, permitió reconstruir la economía, por un lado, y también recuperar la influencia nacional de Buenos Aires. Va a decir también que el Partido del Orden logra imponerse como un partido preponderante, un partido líder de dicho periodo, porque conocía la realidad sociopolítica de Buenos Aires, porque lleva a cabo una línea de acción, una línea de trabajo, implementa una serie de políticas que los sectores económicos dominantes de Buenos Aires estaban esperando. O sea, toma una serie de medidas que benefician a los grupos económicos dominantes de Buenos Aires y la región. Va a decir que el Estado va a tener 3 objetivos. No lo dice de esta forma tan esquemática, pero yo se lo traduzco. El Estado durante este periodo del Partido del Orden va a tener 3 objetivos. Uno va a ser desmantelar el aparato militar burocrático de la década anterior, porque se acuerdan que hablábamos de que durante 1810-1820 se había generado un proceso de militarización, donde los militares habían creado una burocracia militar, donde ocupaban cargos públicos, administrativos, y donde el reclutar soldados había hecho que crezca fuertemente el número de los que componían el ejército, y los que componían obviamente ocupaban más los que ocupaban cargos en la administración. Entonces va a decir, el Partido del Orden va a venir a desmantelar esto. ¿Qué va a hacer? Va a achicar el número de integrantes del ejército. Va a recortar el ejército para ahorrar dinero. Dice que va a colocar el aparato nuevo, el aparato político, el aparato estatal, el aparato económico, al servicio de los sectores rurales, y
que va a intentar preservar a los sectores rurales en lugares claves de la administración pública y del gobierno. Estas van a ser las tres medidas más sobresalientes que va a tomar el Partido del Orden en relación al Estado. Y va a hablar también, por esto, ¿no? Le llaman la feliz experiencia. Ya mencionamos tres medidas políticas, económicas, tomadas desde el Estado durante este periodo del Partido del Orden de la feliz experiencia, que lo que apuntan son a dejar rotundamente atrás la experiencia de las guerras civiles y los enfrentamientos armados. Y va a agregar también García Molina que el Estado cambia de función, va a decir. Porque dice, antes la cabeza de una empresa, antes el Estado era la cabeza de una empresa colectiva, va a decir, donde buscaba los objetivos de un grupo, de una sociedad, luchar por la revolución, ir por los cambios sociales, luchar por la independencia. Y dice que el Estado va a pasar a tener un rol distinto, ¿no? A este rol donde se buscaban los bienes colectivos, a empezar a pensar en sectores, en intereses sectoriales. Y va a decir que el Estado se va a convertir o va a tomar un rol de un Estado gendarme, donde lo que va a buscar ofrecer es orden y seguridad para los sectores individuales, para las distintas regiones y para los distintos sectores. Para este entonces, orden y seguridad, en este contexto, en este marco, en esta época, orden y seguridad eran términos que eran sumamente requeridos, ¿no? Sumamente buscados después de un contexto de fuertes guerras civiles. Me hace acordar al positivismo, ¿no? Al orden y al progreso del positivismo, justamente del siglo XIX, con Comte y la aparición de la sociología, pero bueno, otro tema que ya veremos. Va a decir y va a mencionar, y está bueno tenerlo en cuenta, me parece, también para entender el contexto, que en 1825 se va a generar lo que es la independencia de la banda oriental de Portugal, ya que había sido invadida la banda oriental por el Imperio de Portugal, al notar, digamos, los inconvenientes internos que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata, los enfrentamientos, las guerras y las dificultades que tenía las Provincias Unidas del Río de la Plata en la conformación de un Estado nacional, el Imperio de Portugal aprovechó a invadir lo que se conocía como la Banda Oriental, la cual logra independizarse en 1825, intenta volver a unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata y a Buenos Aires, pero finalmente en 1828 va a terminar generando su independencia, que es la independencia de lo que hoy conocemos como Uruguay. Y acá ya en este periodo García Molina va a mencionar en varias oportunidades la figura de Juan Manuel de Rosas, donde va a mencionar que apoyó en varias oportunidades con los Colorados del Monte a las guerras, en varias guerras, varios intentos de levantamiento, y va a mencionar también en una parte
del apartado va a mencionar que Rosas insiste fuertemente en 1823-1824 en avanzar sobre el imperio del Brasil y recuperar la banda oriental, cuestión que le va a demandar varias discusiones a Rosas este tema, ¿no? Y esto nos da el pie para comenzar con el último tema. No es el último, pero va a ser el último del cual vamos a ver por hoy, porque me está indicando el celular que llevo 70 minutos, lo cual representa una hora 10. Va a mencionar dos temas más el autor. Va a mencionar el rosismo y va a mencionar la generación del 37. Pero vamos a ver hasta el rosismo, donde el autor lo denomina rosismo, orden social y conflictos políticos. Seguimos con el tema del orden. Si se dan cuenta, el tema del orden social es un tema que recurrentemente aparece. Pero bueno, este autor habla de que persisten los conflictos políticos, porque realmente va a ser así un periodo bastante agitado en este sentido. Hay que tener en cuenta que Rosas gobernó en dos periodos. Gobernó de 1829 a 1832, que va a ser el primer periodo de gobierno, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa va a ser su función. En 1832, cuando cumple su mandato, es reelecto, pero Rosas pide que quiere continuar, quiere renovar mandato, pero con la suma del poder público, con nuevas potestades para gobernar. Se le niegan esta posibilidad, y entonces Rosas lo que hace es renunciar. Renuncia en 1832 y va a volver al gobierno en 1835 para gobernar hasta 1852. Periodo largo, 1835 a 1851, periodo largo, que vuelve al poder a la gobernación de lo que se denomina la Confederación Argentina, porque en este caso se acepta otorgarle la suma de los poderes públicos, y el resto de las provincias lo que hace es otorgarle poder para que Rosas sea a cargo de las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales. Tenía el poder de negociar con otros países, declarar la guerra o frenar la guerra, ¿no? Firmar la paz. Entonces en este nuevo periodo asume, pero con nuevos poderes. El autor, hablando de rosismo, va a contar en los distintos párrafos que va a desarrollar Rosismo, va a contar el rol que Rosas tuvo en Buenos Aires y el rol que tuvo con las provincias para generar esto de lo que hemos hablado tanto en esta charla: el orden social, el orden político. Va a mencionar cómo Rosas desarrolló las distintas negociaciones para intentar llevar las provincias, el orden a todas las provincias, enfrentando revueltas, tomando fuerte control económico sobre la aduana y los ingresos por el puerto de Buenos Aires. El autor se va a dedicar fuertemente a describir este periodo, ¿no? Estos hechos, el rol que cumplió Rosas en su momento para restablecer el orden social.
Rosas va a dejar la gobernación de Buenos Aires cuando caiga en la batalla de Caseros, ante el general Justo José de Urquiza. Rosas va a ir a una batalla en Caseros, donde se van a disputar justamente el control de Buenos Aires, el control de la aduana, el control de los ingresos. Rosas va a estar a cargo del ejército de la Confederación Argentina, y justo José Urquiza va a estar a cargo de lo que se conoce como el Ejército Grande, donde se cuenta que recibió apoyo del ejército brasilero, el ejército uruguayo, más tropas de las provincias del litoral. Por eso se lo conoció como el Ejército Grande. Se van a enfrentar en Caseros, y va a vencer el Ejército Grande de Urquiza, va a vencer al de Rosas, y esto va a significar que Rosas se vaya al exilio. Después de caer en Caseros se va a exiliar en Inglaterra, y justo José de Urquiza se va a convertir, se va a intentar convertir, no en realidad se va a convertir en el líder de la Confederación Argentina, pero Buenos Aires no va a querer sumarse a la Confederación Argentina liderada por Urquiza. En 1852 Buenos Aires se niega a firmar el Pacto de San Nicolás, y se aísla del resto de las provincias, y se corre de la Confederación Argentina Urquicista. Esto va a generar un proceso que se denomina la secesión, el periodo de secesión, donde Buenos Aires va a estar separado de la Confederación Argentina. Esto va a durar hasta 1861, casi 10 años, hasta que se va a producir la batalla de Pavón. En el medio, en 1853, un hecho no menor, se realiza la sanción de la Constitución, argentina, que en realidad ustedes van a ver que hay varias sanciones previas a las de 1853. Hay varias sanciones, pero la constitución base a la constitución actual es la constitución de 1853. Y ustedes fíjense en que esta constitución se sanciona en medio de una secesión. Y en 1861, con la batalla de Pavón, donde el ejército de Urquiza, la Confederación de Urquiza, nuevamente presente, se va a enfrentar a la Buenos Aires de Bartolomé Mitre. En esta batalla va a triunfar Buenos Aires, va a triunfar Mitre. Si pueden ojear o pueden consultar sobre la batalla de Pavón, yo voy a tratar de subirles igual algún videito para que puedan ver. Van a ver que la batalla de Pavón es polémica en su resolución, porque el ejército de la Confederación Urquicista era más grande, tenía más experiencia en batalla, y de hecho era conocido por no perder guerras, no perder batallas. Y cuando estaba ganando la batalla ante Buenos Aires y ante Mitre, lo que hace Urquiza es retirar el ejército, rendirse, retirar el ejército e irse. Esto ha sido un hecho de suma polémica y la más diversa cantidad de versiones, ¿no? Hay muchas versiones distintas intentando explicar la causa, el porqué de la actitud de Urquiza. Van a encontrar muchas
muchas hipótesis al respecto. Cuestión que Buenos Aires y Mitre terminan ganando la batalla de Pavón y se termina con el periodo de secesión, donde Buenos Aires y la Confederación Argentina se vuelven a unificar, y muchos autores hablan de que es el comienzo de lo que es la unidad nacional, de la conformación del Estado argentino. La unidad 2 va a empezar hablando de esto, ¿no? Va a empezar hablando en realidad de 1852. Yo me adelanté un poquito. Pero recién podemos empezar a hablar de una unidad nacional y de un Estado argentino como lo conocemos hoy, ¿no? Como un Estado central, que esté reconocido en un territorio nacional y que tenga incidencia económica, política, haya un acuerdo, un consenso de reconocimiento en primera instancia. Todas estas características se van a empezar a dar recién a partir de la unificación de Buenos Aires con la Confederación Argentina en 1861, después de Pavón, 1861-1862, y se va a comenzar a dar forma al Estado Nacional que hoy conocemos. Les voy a dejar, me gusta dejarles un poco de tarea. Yo llevo hablando 1 hora 20 ya, un poquito más, mucho. Disculpen por eso, disculpen. No quería extenderme tanto. En realidad, les voy a decir la verdad, no quería extenderme tanto, pero sabía que me iba a extender. Son muchos temas, y es difícil. Es difícil. Por ahí algunos temas traté de no meterme mucho, porque si no podemos estar 3 horas. Realmente podemos estar 3 horas con estos temas. Algunos temas solamente los mencioné o los desarrollé brevemente para que no se me extienda más, pero bueno, ya llevo más de 1 hora 20, disculpen, pero no quiero dejar de dejarles una tarea, una orientación, para que vayan viendo. Y tiene que ver con que nos queda pendiente de esta unidad. Vayan viendo Oslac, el texto de Oslac, de Oscar Oslac, que tiene que ver con el concepto de estatidad y los atributos de estatidad. Fíjense en que Oslac define la estatidad y después va a hablar de los atributos de la estatidad. Les dejo para que vean eso. Eso es un texto importante, y estos conceptos que le acabo de mencionar son importantes porque son conceptos que entran en los parciales y que van a entrar en el coloquio final. Al final del módulo 1, tienen una cronología año por año del periodo que acabamos de comentar, de 1810-1852. Tiene una cronología y tiene un anexo. Les puede llegar a servir, se las recomiendo, mírenla, porque les puede llegar a servir para ubicarse en algunos hechos en tiempo y en espacio. Siempre insisto con lo mismo, y a los chicos de los años anteriores a veces hasta el cansancio les he dicho: es muy importante ubicarse en tiempo y en espacio, es muy importante contextualizar, y es muy importante también relacionar conceptos, ¿no? Relacionar los periodos de tiempo. Por eso por ahí la cronología les puede llegar a servir. Después, como estamos hablando de un periodo de tiempo que es muy conocido, yo sé que muchos lo hacen o lo van a hacer, van a ir a buscar textos alternativos a Google, o van a ir a buscar videos a YouTube, y lo cual está bueno porque hay material que sirve, que orienta, que ayuda, pero tengan cuidado porque al ser temas tan conocidos van a encontrar también
mucha información, demasiada, y quizás eso apunte a confundirlos. Por ahí suma confusión más que, que ayuda u orientación. Yo, de todas formas, voy a subirle algún material complementario, algunos videos eh, que obviamente van a estar relacionados a la bibliografía y que yo sé que pueden llegar a complementar más que a confundir. Videos que voy a chequear, que vi y que están relacionados. Así que espero que sigan leyendo, espero que no aflojen, espero que no bajen los brazos. Y como siempre les digo, estoy a disposición para consultar, estoy a disposición para charlar, para discutir algunos temas de estos o alguna duda que surja, alguna consulta. Eh, Siempre está bueno. Me parece que siempre está bueno poder charlar con alguien, está bueno poder discutir con alguien. Háganlo, si no, también entre ustedes, entre compañeros, entre compañeras. Decir, mira, leí esto o leí este apartado, leí esta parte de la bibliografía, lo entendí así, ¿a vos qué te parece? ¿Vos cómo lo entendés? ¿Cómo entendés que evalúa el autor el periodo de Rosa o el de la experiencia feliz? Eh, Vayan intercambiando opiniones, lean y compartan. Y como hablamos muchas veces en el grupo que tenemos la posibilidad de compartir, ayúdense entre ustedes, eso es muy importante. No pierdan esa, esas ganas de ayudarse y colaborar, eso es muy bueno, ayuda mucho. Les conté, creo que en el primer video que hice les conté mi experiencia cuando fui estudiante, donde tenía grupos de compañeros con los cuales estudiábamos. Y bueno, sigan leyendo y a disposición para consultar. Un saludo para todos.